Capítulo 163. La conciencia le envolvió. Era una conciencia no deseada. Por fin, sintió su cuerpo su nueva forma y con él llegaron todas las sensaciones de las que había estado protegido. Dolor, incomodidad, las paredes de piedra clavándose en sus piernas y la rejilla inestable de sus garras sobre lo que quedaba de un edificio derrumbado. Con la conciencia apareció la vista, y eso fue mucho más indeseado. Ver a los aviones zumbando a su alrededor, los humeantes ardiendo en el suelo, sus tripulaciones seguramente abatidas por él. También estaban las caras aterrorizadas. Sus ojos veían más allá que los humanos, desquitándole cada gota de sudor en la cara, cada par de ojos asustados, cada cadáver medio incinerado, retorcido por el dolor. Jaunear lo vio todo. Y él, tenido. Lamento habría sido una emoción mucho más razonable, más empática, pero sería mentira decir que su reacción fue otra cosa que terror. El terror que venía de saber que eras responsable de algo, el terror que sentía un hombre al salir de un coche que acababa de chocar contra otro y se daba cuenta de que no solo había arruinado su vida, sino que podría haber acabado con la vida de otros. Su familia siempre se había preguntado por qué era capaz de controlar su lado anómalo y devolverle la forma humana. Coral, especialmente, quería saberlo. Nunca había tenido una buena respuesta para ella. Hasta ahora. No era por ser mentalmente más fuerte, no por disciplina, ni siquiera por ser una buena persona. Era miedo. Oh. Más bien, era sentir una emoción tan intensamente, que abrumaba tu ser en el momento de la transformación. Tan poderoso que atravesaba la neblina que el anómalo cubría la mente de un hombre, atravesaba el chal y lo arrojaba a un lado. Esa emoción podía ser cualquier cosa, supuso. Ira, alegría, desesperación, amargura, amor. El perro en vacuo sentía tanto amor por su dueño que mantuvo su personalidad por completo, y la anomalía en el resort vacacional sentía tal amargura por la ruina económica de su casa soñada que seguía mostrando los buenos momentos a cada huésped y visitante. El profesor de Vale estaba tan desesperado porque sus alumnos recibieran buenas notas que creó libros de texto anómalos que les obligaban a estudiar hasta la muerte. Emociones singulares, fuerzas impulsoras poderosas. Cuanto más poderoso, más control. El perro conservó todo de sí mismo, incluso su forma general como perro. El profesor había cambiado y perdido más de sí mismo, tanto física como mentalmente. Cuando su madre murió, sintió tanto miedo de perderla, de que su familia le culpara, de que le mataran por ser una anomalía, de que quedara lisiado el resto de su vida que dominó su transformación. La anomalía que habría tomado el control no tenía ninguna oportunidad contra tanto miedo, así que no hizo falta más que sus brazos. Irónicamente, acostumbrarse a ella podría haber sido la principal causa de que volviera a subir por su cuerpo con los años. Cuanto menos temía a su poder, más control tenía. No podía ser ira. Ni amor, ni amabilidad, ni simpatía. Incluso ahora, mientras el infierno caía sobre él, esos pensamientos egoístas persistían. Que te dijeran que el miedo era tu mayor fortaleza no era precisamente un cumplido. Y ahora tenía un miedo nuevo. Una que había fallado a Blake y la había dejado luchar sola contra Nikis. La dejé morir. Con un cuerpo que ya no ardía de fuego sino frío como el hielo, templado por la sensación fría del miedo, Jaunear dio un paso poderoso hacia adelante. Las paredes se derrumbaron ante su pierna, crujiendo. Los disparos recorrían su espalda arriba y abajo, arrancando trozos de hielo y, en algunos lugares, sumándose a ello. Esos pobres tontos se habían reabastecido con polvo de hielo para luchar contra su antiguo yo, una suposición perfectamente razonable para dañar a un monstruo hecho de fuego. Ahora no es tan útil. Tendrían que apresurarse a reemplazarlo todo una vez más. Antes, su cuerpo había quedado atrapado. Una inteligencia animal no habría entendido cómo salir correctamente y se habría distraído fácilmente con el zumbido de los aviones. Un humano podía ignorar el dolor, y así lo hizo, dejando a ArcCorp a un segundo plano y centrándose en moverse hacia Blake y Ruby. Y hacia Nikos. Mataste a mi padre, su voz era, extraño. Resonante, profundo, pero también agudo y crujiente como hielo. Claramente no venía de las cuerdas vocales ni de su pico, que carecía de la maleabilidad de los labios para formar las palabras. Has traicionado a ArcCorp, agente Nikos. Quizá esas palabras hicieron que algunos agentes dudaran. Poco probable. Se confundían, pero no paraban de disparar. Encárgate primero del monstruo y resuelve la confusión después. A Jaune no le importaba.
Habría sido interesante ver si sus palabras la habían descubierto, pero eso no iba a importar. Al fin y al cabo, iba a matarla. Yo lo quería, dijo, mientras atravesaba el colegio hacia ella. Nikos se giró para huir pero se encontró con una figura caballeresca y brillante. Los ojos de Jaune se esforzaron contra el resplandor de su armadura, increíblemente brillante, para ver el pelo amarillo. ¿La hermana de Ruby? Había una historia ahí, estaba seguro. Quizá, si todos sobrevivían, podría oírlo de ella. Creo que él me quería. A su manera. Tuvo muchas oportunidades para matarme, pero nunca lo hizo, y me protegió de mis hermanas más dogmáticos. Jaune desplegó sus alas, agrietando paredes y apartándolas del camino. Era un buen hombre. Un buen padre. Un buen líder. No perfecto. Nunca perfecto. Pero tampoco está mal. Por encima de la media. Para muchos, sería considerado un insulto, pero Nicholas Arg lo habría aceptado con una sonrisa sombría. Para un hombre que nunca había intentado ser más que eso, y que priorizaba primero la seguridad de Remnant, era más elogio de lo que cabría esperar. Ruby pasó corriendo junto a su hermana y Nikos hacia Blake, agarrando su forma felina y tirando de ella para apartarla de su camino. Ella le miró, con esperanza y miedo en el rostro. Esperanza de que esas palabras significaran que había vuelto a ser el mismo. Miedo a que no lo hicieran, o a que él no los hubiera notado. Jaune entendía el miedo. Era su dominio. Bajando un ala, la tocó suavemente contra el suelo frente a ella. El hielo salió de ahí. Rápidamente, para no congelarlos a ambos, deslizó a Blake a un lado. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par, llenos de lágrimas. Su voz era baja y pequeña, especialmente para algo de su tamaño, y sin embargo él la escuchó perfectamente. Has vuelto. Yo sabía que lo harías. ¿Todavía tenía un flechazo por él? ¿Incluso ahora, así? Todo el cuerpo de Jaune temblaba de diversión. Algunas cosas nunca cambian, al parecer. Fue extrañamente aliviante ver eso. Cuida de mi asistente, la agente Rose. Tengo que tratar con un agente rebelde. Sí, señor, mi director. Exclamó, radiante entre lágrimas. Suerte. Nikos logró forzar a Jan a retroceder combinando fuerza bruta y Jan decidiendo retirarse. La figura caballeresca anómala de alguna manera, pero seguía siendo ella lo vio venir y decidió apartarse. Girando, Nikos le miró, mostrando los dientes y los labios curvados. Había una luz salvaje en sus ojos. No es anómalo. Simplemente, salvaje. Loco. Loco. Por supuesto que estarías lo suficientemente cómodo siendo un monstruo como para volver. Por supuesto que sí. ¿Por qué no puedes hacer un favor a tu familia y morir ya? Tambaleándose, alzó su espada hacia él, transformándola en su forma de rifle. 2 disparos salieron y le impactaron en el pecho. Jaune no lo sentía. Su plumaje helado se rompió al impactar, explotando en vapor de hielo. Se enroscaba y se unía a su alrededor. El frío intenso que desprendía su cuerpo era tal que el vapor volvió a solidificarse, convirtiéndose de nuevo en nuevas plumas. Gruñendo, Nikos ajustó su puntería más alto y disparó un disparo de su pico, apuntando a sus ojos. Siempre había pensado que era disciplinada. Concentrado. Como Blake, no le gustaba su actitud, pero también la respetaba como la agente perfecta. Concentrado, odioso, competente, sin miedo. Especialmente lo segundo, dadas sus debilidades. Todo en ella gritaba perfección. Pero entonces todo en él gritaba confianza, ¿no? Mantenía un aire calmado y sereno, siempre dando la impresión de tener el control total de su poder. Que no temía a lo anómalo, ni tener que luchar contra ellos sin aura. Debía de parecer una persona increíblemente valiente para luchar contra monstruos con poca o ninguna protección. Eso había sido mentira. Siempre había tenido miedo, solo más miedo a fracasar que a los monstruos, y la muerte era más fácil que vivir como un monstruo, así que nunca se había quejado. Los cobardes eligieron el camino fácil y él había decidido hacer precisamente eso. Como él, Pyrrha no era valiente ni disciplinada ni concentrada. Estaba loca. Pyrrha Nikos había perdido la cabeza en ese túnel, y su hermana no se había dado cuenta. Muere. Aulló. Muere. 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 Todos ustedes. Mueran. Me pregunto cómo habrías sido antes de esto, gruñó. Quizá tú, Blake, y yo hubiéramos sido buenos amigos. Cállate. Cállate y muere, monstruo.
Jaune abrió su descanso y exhaló. El polvo brillaba azul con destellos de hielo que brillaban en su interior y se lavó. Fue cuidadoso con ella, cortando el flujo antes de que pudiera extenderse y dañar a Ruby, Blake o Jan. Cuando tocó el suelo, la escarcha se extendió como un virus enfermizo, moviéndose a una velocidad imposible por el suelo. Incluso más rápido que la niebla que lo tocaba. Nikos dio un salto hacia atrás con los ojos muy abiertos, pero su capa era más lenta que ella. Más larga que ella, cayó en el suelo y la base emplumada se enganchó solo un instante. Ese momento fue suficiente. Se quedó completamente helado, pegado al suelo. El hielo subió tras ella, pero el impulso hacia atrás de Pyrrha hizo que la tela congelada se rompiera antes de que pudiera hacerlo. Aterrizando varios pasos atrás, se quitó rápidamente la capa y la tiró. Quedaba una pequeña cantidad de hielo sobre él, y ese hielo seguía moviéndose de forma independiente, subiendo por la capa. Ya no tenía el poder de congelarlo por completo, pero estaba haciendo la tela dura y rígida. El hielo era anómalo y bien podría haber sido un ser vivo por sí mismo. Fuego y hielo. Una combinación extraña. Siempre había sido así, él nunca se había dado cuenta. Era poco probable. El hielo era nuevo, una representación de él apagando los fuegos anómalos que le consumían. Su pie con garras golpeó el nuevo suelo de hielo, destrozándolo mientras se lanzaba. Abrió el pico y bajó rápidamente hacia ella. Nikos gruñó y saltó, aterrizando sobre ella. Sus botas empezaron a chisporrotear y congelarse, pero ella se lanzó hacia adelante y le cortó los ojos, rompiendo el hielo que se le pegaba a las manos. La espada golpeó sus párpados cerrados, que resistieron la andanada. En respuesta, las plumas a su alrededor se erizaron y se pusieron en pie. El aire más cercano a su cabeza se enfrió a un ritmo horrible, amenazando con congelar la sangre en sus venas. Temblando, le dio una patada a la cara y volvió a caer al suelo. Su cuerpo seguía temblando, luchando por mantener su calor. Aún así, no había salido como él imaginaba. Este cuerpo es nuevo y no tengo experiencia con él. Torpe. Ella, por su parte, está acostumbrada a luchar contra monstruos como yo. Aunque su espada actual no fuera a servir de nada. Nikos también lo sabía. Lanzándosela hacia él, salió corriendo hacia un lado. Jaune levantó el arma giratoria en el aire con una ráfaga aguda de viento en el pico, siguiendo sus movimientos mientras corría. ¿Escapar? Nunca funcionaría. Su complexión era tan grande que, aunque apartara la mirada durante 10 segundos completos, ella no cubriría ninguna distancia real. Un solo paso de él y volvería a estar sobre ella. También tenía alas, lo que presumiblemente significaba que podría volar una vez que entendiera cómo funcionaban. ¿Dónde podría huir Pyrrha Nikos para no encontrarla? Ningún lugar en Remnant estaría a salvo de su venganza. Jaune, cuidado. Ruby lloró. He traído Croce Amors. Jaune se lanzó tras ella con un grito, expulsando aire helado hacia su espalda. Ruby tenía buenas intenciones, estaba seguro, pero Croce Amors le había sido dada por su padre con una cruel necesidad en mente. Que le serviría en contra si llegaba el momento. El arma nunca estuvo pensada para que Jaune la usara consigo mismo, pero con la expectativa de que, si alguna vez se transformaba como ahora, Croce Amors caería cerca. Estaría ahí si alguien la necesitaba, o incluso para que un cazador valiente la recogiera y usara. El agente Nico se lanzó sobre ella, rodó y salió a la superficie, sacando la hoja de la vaina. Una luz intensa explotó y lo cegó. Sus ojos ardían, chisporroteando en su cráneo. El dolor fue real por un momento, e intenso. Su ráfaga de aire frío fue cortada, disipando anomalías. Su frío no podía tocar la hoja ni enfriarla en las manos de Pyrrha, así que no podía alcanzarla. Sí, Siseónicos. Sí, es aquí. Perfecto. El director jefe lo planeó. Ella se lanzó hacia él, y Jaune retrocedió de un salto, muy consciente de lo que la hoja podía hacer. No tan rápido. Jan se interpuso, con su propia espada larga lista. Las hojas chocaban y se retorcían entre sí, girando a velocidades muy superiores a todo lo que él podría haber logrado. La espada anómala de Jan aguantó, sorprendentemente. La Croce Amors dañaba anomalías, pero no las anulaba, así que aunque cada parry probablemente causaba una descarga de dolor, junto con una luz cegadora, no necesariamente partía la espada de Jan en dos. Pero la luz cegadora hacía difícil luchar contra Pyrrha. Jan entrecerró los ojos, pero eso no fue suficiente.
Cruce Amors nunca tuvo la intención de cegar a la gente común, pero reaccionaba ante anomalías, y el pasillo de la escuela estaba repleto de ellas. La hoja brillaba tan intensa como el sol, proyectando manchas en la visión de cualquiera que la mirara. Peor aún, no podía ayudar. Jaune dudaba de su buen control para atacar y dañar a Pirra sin hacer lo mismo con Yang. Se tomó el tiempo para estabilizarse y para esparcir hielo por el suelo frente a él para evitar el inevitable ataque de Pirra. Aunque Croce Amors pudiera hacerle daño, seguía siendo solo una espada. No le daba poder extra, y dependería de su habilidad y base usarlo eficazmente. Podría poner eso en peligro si no otra cosa. Ruby, gruñó. Lo siento. Pensé que así volverías a la normalidad. Lo siento. ¿Vive Blake? Ah. Sí. Tiene latido. Yo, creo. No es exactamente normal desde el punto de vista corporal. Blake se había convertido en una anomalía. Como tenía aura, sabía que debía haber tomado suero voluntariamente. ¿Se arrepentía ahora de esa elección? No estaba seguro. De cualquier modo, aunque ya no tuviera forma humana, sus órganos humanos estarían en algún lugar dentro de ella, envueltos en ese saco dorado que encontraron al diseccionar la otra anomalía. Si Ruby sintió un latido, probablemente era real. Sácala de aquí, dijo. Jaune. ¿No estás? No quiero que ninguno de ustedes quede atrapados cuando me desate del todo. Intentó sonreírle, pero un pico no se lo permitió. No me rindo, Ruby. Solo necesito que os apartéis para que no os conviertáis en estatuas de hielo. Muy bien. La moveré. Ozpin está fuera. Ruby hizo una mueca. O lo era. Creo que está muerto ahora mismo. Hice un trato. Como si tuviéramos tanta suerte. Se irá a buscar a su próximo anfitrión. Esperará que cumplas ese trato cuando regrese. Ese viejo gusano no moriría tan fácilmente, y Harcourt carecería de las herramientas para hacerlo permanente. Jaune extendió un ala entre el combate que ocurría delante de él y sus dos empleados detrás. Por el rabillo de la mirada que ahora era muy grande, con los ojos inclinados hacia un lado de la cabeza vio a Ruby arrastrar a Blake. Fue un proceso lento, pero estaban en movimiento. Aún no conocía todas sus habilidades, pero estaba seguro de que podría lanzar una cantidad absurda de hielo si tuviera espacio para hacerlo. No lo hizo con ellos lo suficientemente cerca como para hacerles daño. Ahora, solo tenía que apartar a Yang de la pelea también. La mujer era lista y sabría que debía salir corriendo cuando él se pusiera serio. Salir después de matar a Nikos, eso sí. Ese sería el problema. Harcourt no iba a dejarles marchar. Una cosa a la vez. Me preocuparé de eso después. Con Blake y Ruby fuera del camino, Jaune se sentía lo bastante seguro para avanzar pesadamente. Los hombres de fuera se habían rearmado y le disparaban con polvo de fuego, provocando explosiones ondulantes a lo largo de su espalda. El vapor de donde se calentaba el hielo salía en columnas de él, pero no hacía mucho. Su cuerpo era demasiado grande y su cuerpo demasiado frío. Las explosiones de fuego eran demasiado pequeñas, apenas le calentaban. Los aviones hacían todo lo posible por distraerle, zumbando delante de sus ojos. Los pilotos habían notado su cambio repentino de comportamiento y probablemente también habían escuchado sus palabras. Nadie se aliviaría de verle recuperar el control. Una bestia sin mente era más fácil de tratar, y el intelecto humano casi siempre era una mala señal en una anomalía. Al verlo venir, Yang se apartó y huyó hacia atrás, cubriéndose la cara con un brazo para protegerse los ojos. Pirra la soltó, girándose hacia él con la espada preparada. Cruce Amors brillaba de un blanco puro. Sus ojos chisporroteaban y sentía que iban a reventar. No era nada nuevo. Había empuñado esa espada durante años. Sintió su presencia ardiente en sus ojos que, incluso entonces, habían quemado y amenazado con estallar. Agachando la cabeza, Jaune cargó con un rugido, lanzando una tormenta de granizo. El hielo azotó a la mujer con traje, que lo atravesó con su espada. Detrás de ella, Yang corrió a la izquierda, esquivando la explosión y buscando alcanzar a Ruby y Blake. Necesitarían su ayuda, ya que Nikos era solo una de muchas amenazas. Tendrían que escapar de Signal y eso significaba pasar por Harcourt. Nikos giró a la izquierda para evitar su pico que crujió y lo cortó hacia abajo. El metal rebotó en su pico pero dejó una marca negra y desagradable donde la espada le había quemado. Hacía más calor que las balas de polvo que explotaron sobre su cuerpo cuando un Bullard abrió fuego.
más caliente que un misil que chocó contra su ala izquierda y explotó. Ignorándolo todo, Jaune ladeó la cabeza y soltó un cono de hielo. Sin manera de quien preocuparse, lo dejó salir todo. Fue como soltar un estornudo. Una ráfaga repentina de hielo que cubrió el cuerpo de Pirra de pies a cabeza. Su aura resistió, pero el frío no se detuvo. Su piel era pálida, sus labios azules. Habría más daños internos a medida que su flujo sanguíneo se ralentizaba y sus músculos comenzaran a crujir y doler. El cuerpo humano no estaba hecho para soportar cambios tan bruscos de temperatura. Nico sostuvo Croce Amors más cerca de sí para dejar que su cabeza se filtrara en ella. Sin embargo, no revertiría los problemas. No podías deshacer la congelación sentándote de repente en un jacuzzi con agua. Solo torturaba el cuerpo de otra manera, complicando aún más las cosas. Los ojos de Nikos estaban inyectados en sangre, su respiración dificultosa, pero estaba impulsada por la locura y atacada igualmente, atacando con su espada mientras usaba su semblanza para lanzar trozos irregulares de metal a su cara. Cada corte quemaba sus plumas y la piel debajo, la punta cortaba la piel, haciendo brotar sangre que estaba coagulada y embarrada. Cayó al suelo y se convirtió en hielo al instante, por muy frío que estuviera. Jaune retrocedió tambaleándose con la parte baja del cuerpo, atravesando el colegio. Mantuvo la cabeza, apoyada en su largo cuello, inclinada sobre ella, y exhaló otro chorro de aire congelado. Era decidida, eso se lo concedía. Había tanto odio y locura en ella que no le sorprendería que ella, como él, pudiera tomar el control de una transformación anómala y conservar su sentido de sí misma. Si Pirra tomaba el suero, podría controlarlo como él, como Winter había podido y como Blake parecía capaz de hacerlo. Emociones tan fuertes y una debilidad humana imposible, locura en este caso, que la anomalía no podía reprimirla. Pero sabía que no lo haría. Aunque ahora le entregara un frasco y le dijera que le daría el poder para matarle, ella lo desecharía. Mejor morir humano que sobrevivir como monstruo. Se lo concedería. El mundo estaría mejor sin ella, como lo sería sin Winter. Te mataré. Gritó, empujando a través de cada instinto de su cuerpo humano que le decía que no podía soportar las altas temperaturas. Pirra superó su propio instinto de supervivencia de la misma manera que habría superado una transformación anómala. Te mataré aunque me mate a mí. Os mataré a todos. Cada uno de vosotros. Un mundo sin anomalías, un mundo libre de ellas, un mundo donde nadie tenga que sufrir bajo los vuestros lazos. Era lamentable. Jaune retrocedió, fuera de alcance, y siguió bombardeándola a ella y a su alrededor con vientos árticos. Hacían más frío que cualquier ventisca, más frío que la cima más alta de Remnant, y Nikos no llevaba más que una combinación de camisa y traje. Su rostro estaba expuesto al frío, protegido solo por su aura que se agotaba rápidamente. Una parte de él sentía lástima por ella. Nunca había conocido a la verdadera Pirra, ¿verdad? Solo esta concha rota. Saffron no la había cuidado, o quizás se había dado cuenta y sabía que no había nada que hacer. Pirra, una joven juzgada por su nuevo trabajo, se había perdido en una anomalía dimensional de 5 años, y lo que salió fueron sus restos. Saffron y Terra quizá lo sabían, pero lo achacaron a otra pérdida trágica. La aceptaron como otra víctima y siguieron adelante lo mejor que pudieron mientras apuntaban su cadáver viviente a cada anomalía en su camino. Te mataré. Pirra jadeó. Sus movimientos eran lentos, sus tajos carecían de fuerza. Sin embargo, no se detuvo. No se apartó. Sus dientes estaban al descubierto, los labios azules y congelados. Sus ojos ardían aunque nada más lo hiciera. Te mataré, las palabras estaban quebradas y roncas. El aire en sus pulmones, el vapor de agua en él, había empezado a congelarse. ¿Matar? Se le heló la sangre, su temperatura corporal estaba demasiado baja. Jaune sabía en su corazón que ella ya estaba muerta, y que aunque parara ahora, no sobreviviría a los drásticos daños internos. Sería una crueldad detenerlo. Su muerte se alargaría. Con sus últimas fuerzas, Pirra apretó con fuerza la de Croce Amors. 2 de sus dedos chasquearon y se separaron, cayendo al suelo. Ni siquiera sangraron. Pirra levantó el brazo para lanzar, solo para que se le rompiera el codo. Sus ojos, congelados y abiertos, siguieron el descenso de su brazo cercenado. La hoja dejó de caer, suspendida en el aire. Incluso ahora, al darse cuenta de su muerte, Pirra reaccionaba no con miedo sino con ira. Su semblanza extendió la mano y agarró la hoja. Sus ojos volvieron a mirarle, juzgando la trayectoria y la distancia.
Su acto final fue lanzar a Croce Amors disparada como un cohete, tan rápido que ni siquiera podía pensar en atraparlo, aunque fuera una mano o dedos para hacerlo. La hoja se clavó en su pecho y se enterró profundamente. Jaune rugió cuando el calor estalló dentro de él. Barra. Ruby llevaba a Blake en brazos, un felino enorme que debería pesar demasiado, pesaba tan poco, menos que un gato doméstico. Seguía tumbada sobre los brazos de Ruby. Oyó a Jaune peleando con Nikos detrás de ella, pero siguió adelante, confiando en que podría manejarlo. Sus poderes de fuego habían sido increíblemente destructivos antes, así que el hielo debería serlo igual. Con ellos fuera del camino, podía soltarse de verdad. Jan la alcanzó y la adelantó, corriendo delante con un guiño pícaro. La escuela era una ruina, pero conocían el camino por años estudiando allí. El problema no era salir entero. Se estaba escapando. Efectivamente, escaparon del edificio y se encontraron cara a cara con soldados uniformados vestidos de negro. Las armas que habían apuntado a Jaune fueron bajadas para enfrentarles. Vieron el traje de Ruby, pero también vieron a Blake, y las armas apuntando a ella. ¡Alto!, gritó uno. Explícate, agente Rose. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí dentro? El agente Nikos mató al director jefe rompiendo el contrato. Soltó de golpe. Es una traidora. Se sorprendieron, confundieron, pero eso significaba que recurrieron al entrenamiento. Sus cañones seguían enfocados en Blake. Tendremos que investigarlo, dijo el líder. Eso significa que estáis todos arrestados hasta que se resuelva el asunto. Deja esa anomalía y la ejecutaremos, luego nos someteremos a arresto. Ruby resopló. Bueno. Lo intenté. Buen intento, dijo Jan, pasando a toda velocidad junto a ella. Los hombres abrieron fuego, pero la armadura de Jan lo desvió, y los que no lo hicieron alcanzaron su armadura. La anomalía dentro del libro había encontrado la manera de superponer la armadura sobre su aura, para que no interfiriera con la luz del alma. No hubo conflicto, igual que no lo hubo cuando Harcourt empleó anomalías esclavizadas. Su espada cortó sus armas y los penetró, parpadeando con más destreza de la que Ruby sabía que su hermana tenía con una espada. No mató, sorprendentemente. La hoja giró al final, golpeando piel y cascos planos, derribando a la gente mientras los desactivaba. Gritaron advertencias, pidieron ayuda, pero toda la situación era demasiado caótica. Los escuadrones estaban ocupados lidiando con Jaune, ocupados evacuando a Patch, ocupados conteniendo la situación, ocupados sin órdenes desde que Nicholas estaba muerto, y ocupados intentando entender lo que estaba pasando. Ruby protegió el cuerpo de Blake con el suyo y con su aura, protegiéndola de disparos perdidos. La felina aún no se había despertado, agotada y herida por su pelea con Pirra, y desde donde Jaune la había herido accidentalmente. Una vez que Jan se ocupó de los agentes, volvió apresuradamente. Aparqué a Bumblebee atrás, más allá del campo de juego. ¿Conoces el sitio donde la gente se escapaba a fumar cigarrillos? ¿Cómo hiciste aquella vez? Estaba pasando el rato con ellos. No fumo. Y le dijiste a papá que sí. Jan gruñó y luego negó con la cabeza. No importa. Ya conoces el sitio. Si llegamos, podemos escapar. Creo que Jaune puede volar. El problema es hacia dónde vamos. Patch debe estar ya en confinamiento y conocen nuestros nombres y caras. ¿Dónde es seguro? ¿Baliza? Ozpin está muerto. Temporalmente muerto. No está disponible en este momento. Jan maldijo. Tendremos que ir a casa de buscar a papá. Puede que vigilen nuestro local, pero quizá aún no se han puesto a ello. El protocolo es cerrar y evacuar primero el pueblo, coincidió Ruby, recordando su entrenamiento y sus notas. Después de eso, bloquearán cualquier instalación de Harcourt como la nuestra aquí. No podemos ir allí. El ferry no se puede permitir. Eso se tomará y se suspenderán los servicios para evitar que la gente llegue aquí, o que nadie salga a hablar de lo que está pasando. Sin embargo, no se centrarán en personas que viven en zonas aisladas. Nuestra casa está en medio de la nada. Entonces debería ser seguro. Papá no se deja llevar por nadie que nos amenace. Quizá también pueda contactar con el tío Crow. Jaune echó la cabeza hacia atrás y gritó desde el colegio. No fue un rugido, no esta vez. Era un sonido inconfundible de agonía, y Ruby entendía por qué. Líneas rojas y calientes se extendían desde su pecho, donde una especie de atizador blanco estaba clavado en él. El estómago de Ruby se encogió y la bilis le subió por él. Culpa y horror.
Había sido idea suya llevarle Croce Amors, armando prácticamente a Pirra en el proceso. No. No puedes. Jan le agarró el hombro y tiró. No está muerto si se revuelve de dolor. Al menos no todavía. Tenemos que salir de aquí para que no sienta la necesidad de quedarse y defendernos. Lo mejor que podemos hacer es movernos para que pueda escapar. Ruby se dejó arrastrar tras su hermana, aunque se mordía el labio tan fuerte que le sangraba. Cuídate, Jaune. Por favor, cuídate. Capítulo 164. Jaune gritó. Croce Amors arde. Su espada se derramó en su cuerpo y le devoraba, consumiéndole por dentro. El arma siempre había sido anómala, incluso para una anomalía. No se suponía que trabajaran el uno en el otro y, en su mayoría, esa regla era cierta. En su mayoría. Siempre había excepciones. Anomalous y Sons podrían crear contratos que mantengan a otras anomalías a su lado, el libro de Blake podría eludir las reglas influyendo en el mundo que rodea a alguien con aura, y Croce Amors atacó activamente otras anomalías. Mientras muchas anomalías se alimentaban de humanos, Croce Amors se alimentaba de otras. El arma perfecta, y un collar que su familia había decidido que colgaría para siempre de su cuello. Inclinándose hacia adelante, Jaune cayó y aplastó a la mujer ya muerta. Nikos no lo sintió, sus órganos internos ya se habían apagado por el frío extremo. Su cuerpo se hizo añicos, acabando con ella de una vez por todas. Con Croce Amors dentro de él, la victoria se sentía pírrica y la ironía no pasaba desapercibida para su mente turbulenta. Sus alas golpeaban su pecho para intentar desalojar la espada, pero ellas carecían de dedos. Solo tenía garras y puntas de ala, piñones, y esos no podían cerrarse alrededor de la empuñadura ni tirar. Incluso si Ruby hubiera estado allí, no podría haberlo hecho, porque el frío intenso que emanaba de su cuerpo le habría congelado las manos en cuanto tocó el arma. Ahora era aún más incontrolable, el dolor hacía que saliera de la herida chisporroteante en grandes ráfagas de humo y vapor, congelando todo lo que encontraba. ¿Al menos los demás escaparán? Su corazón, si es que aún tenía uno, latía con fuerza. El miedo era abrumador. No quería morir. No así. Chillando, atravesó el instituto hacia una viga metálica alzada. Apoyándose en ella, intentó que el filo atrapara la guardia para poder usarla y sacar la espada con palanca. La viga metálica se quedó congelada cuando lo intentó. La guardia cruzada seguía deslizándose por el hielo. Mientras tanto, su presencia insidiosa seguía carcomiendo sus entrañas como necrosis. Los aviones continuaron bombardeándolo, frustrando aún más sus esfuerzos. Habían pasado a polvo de fuego y estaban usando grandes cantidades, y aunque el calor intenso no dolía, venía con fuerza concusiva, desequilibrándole mientras intentaba concentrarse en la espada. Jaune golpeó un avión con el ala, con la intención de apartarlo pero calculando mal el daño que causaría. El impacto no fue suficiente para destruirlo, pero el hielo se desprendió de su ala y congeló el motor por completo. Incluso podría haber congelado a la gente dentro. El Bullet se estrelló contra el suelo, probablemente matando a todos los que estaban dentro. ¿Por qué no captaron la indirecta y se apartaron de su camino? Sabía por qué, por supuesto. Eran ArcCorp. No se habían echado atrás si Atlas había sido alcanzado y tampoco se echarían atrás aquí. La muerte antes que la derrota. Haría falta una anomalía verdaderamente catastrófica para que retrocedieran, una como la ciudad crepuscular. No podía forzar ese tipo de efecto en toda la isla, y hacerlo habría matado también a Ruby y Blake. Tal y como estaba, no podía hacer nada ni por ellos ni por la espada. Necesito manos. Yo, necesito manos humanas. Y nada menos, porque nadie más podía acercarse lo suficiente sin morir. Si pudiera recuperar su forma humana, pero no. Eso era imposible. No era. Nadie más había regresado de una transformación de humano a anomalía. Y sin embargo, ¿alguien lo había intentado? Casi todos los que se transformaban eran personas que habían renunciado a su humanidad y no querían volver. Eran personas rotas. La única razón por la que no se había vuelto como ellos era porque, en el momento de su primera transformación, el miedo tan humano a lo que su familia le haría había permitido a Jaune dominar y recuperar el control. Él también había sido el primero en ser visto haciendo eso. O al menos la primera ArcCorp que se preocupó por conocer, dado que cerraron todos los demás casos en cuanto se enteraron. Lo imposible es simplemente algo que aún no se ha descubierto. Tengo que creer en eso. Si no, estaba muerto.
Sus órganos humanos estaban en algún lugar dentro de él. Sus pruebas lo demostraron. Dentro de un saco dorado, aislado y apartado y, en teoría, aún perfectamente funcional. Si pudiera acceder a ellas y recuperarlas, bueno, no había forma de saber si eso funcionaría. La alternativa era la muerte, sin embargo. Y Blade ya le había sacado de casi transformaciones antes, normalmente aquellas que Winter incitaba como parte de sus constantes experimentos. Tenía que intentarlo. No había nada que perder. No con Croce Amors matándolo. Humano. Soy humano. Quiero ser humano. Nada cambió. Solo las palabras, mentales o habladas, no eran suficientes. El dolor de Croce Amors hacía que concentrarse fuera casi imposible, distrayéndole a cada paso. Recordándole su ahora monstruoso cuerpo, tan alejado de ser humano como se podía estar. Si fuera fácil, otros habrían descubierto el método. No había más remedio que seguir adelante. Sin plumas, sin alas. Manos. Dedos. Muñecas, brazos, hombros, costillas, pelvis. Jaune imaginaba su esqueleto pieza a pieza, mapeándolos como haría un cirujano en sus exámenes médicos. Imaginaba tejidos y órganos, cabello y un rostro humano, nariz, boca, ojos, orejas. Cada pequeño detalle que hacía a alguien humano. No hubo ningún cambio, ni en altura ni peso, nada. Excepto, ahora podía ver desde dos perspectivas a la vez. La confusión le provocaba náuseas, desorientándole mientras contemplaba a la vez la vista frente a él y ahora la imagen de sí mismo. Su cerebro, aún humano de alguna manera, luchaba por comprenderlo, de la misma manera que un humano no entendería cómo una mosca ve el mundo a través de sus ojos multifacéticos. Al final, lo único que pudo hacer fue cerrar un par de ojos, los de pájaro, y darle sentido de esa manera. Él, un segundo, se miró a sí mismo. Un cuerpo humano. Más o menos. No era suyo, y no estaba detallado. Estaba desnudo pero carecía de definición, detalle e incluso de cualquier cosa entre sus piernas. Era una estatua. Una escultura de hielo. Casi. Mover la estatua de forma independiente fue una experiencia difícil, pero que también conllevaba cierto instinto. Lo hizo avanzar con pasos inestables y obligó a su forma aviar a inclinarse y mostrar su pecho. Sus dedos, ya empezando a derretirse por el calor de Croce Amors, se enroscaban húmedos alrededor de la empuñadura del arma. Toda la escultura corría ahora con agua, y también se congelaba de nuevo cuando la presencia de Jaune la tocaba. Una batalla constante entre derretirse y congelarse que lo dejaba deformado y mutado, un dedo derretiendo y resbalando una pulgada y luego congelándose de nuevo, ahora fuera de lugar. Su rostro helado era una mezcla que corría por su pecho donde se había congelado de nuevo como un tumor. Eso no le impidió ver el rostro ahora vacío de hielo. Las leyes y la lógica ya no se aplicaban. Los dedos se apretaron alrededor de la empuñadura de Croce Amors y comenzaron a tirar. Croce Amors lo percibió. Siempre se había preguntado si era consciente de alguna manera, consciente, y ahora podía notar que lo era. En el momento en que sus manos empezaron a tirar, el calor que le carcomía dentro se expandió como las raíces de un árbol, penetrando profundamente en su cuerpo y quemándolo desde dentro hacia afuera. Jaune chilló una vez más, pero se concentró en tirar al mismo tiempo. Nacieron dos estatuas más, desorientándole aún más al tener cuatro perspectivas con las que trabajar. Añadió las manos a la guardatravesía, retrocediendo con todo lo que tenían. Cuando un brazo o muñeca se fracturaba y se rompía, la estatua simplemente la sujetaba de nuevo ante la presencia larga de Jaune para repararla, y luego se unía de nuevo al mortal duelo de tira y afloja. Centímetro a centímetro, la espada empezó a deslizarse libre. Y la presencia hambrienta dentro de él devoraba cada vez más rápido. Fuera de mí, parásito. Jaune lo apartó. La espada se desgarró en una lluvia de luz dorada y sangre helada. Ardía intensamente, aún en presencia de lo anómalo de su presa. Jaune chilló y lo lanzó a él y a las estatuas de hielo que lo sujetaban con un chorro de aliento increíblemente frío. Las estatuas estaban congeladas, pero Croce Amors seguía quemando a través de ellas, intacta e indiferente al frío intenso. Nikos podría estar muerto, pero la espada, su espada no, y si la dejaba allí, solo volvería para perseguirle más tarde. Todo esto se estaba grabando de una u otra forma y Harcourt revisaría las imágenes. No sería difícil ver que se volvería más débil cuando fuera herido por el arma, y entonces empezarían a entrenar a alguien para que la usara correctamente contra él.
Probablemente era lo mejor que Ruby lo hubiera traído aquí para que Pirra lo usara, ya que de otro modo habría permanecido bajo su control. Había que destruirlo. O, si no, te lo quitan. Oculto. Sellado donde nadie lo encontraría. La espada brillante le provocaba, le cegaba, como para evitar que se acercara. Furioso, Jaune derribó una pared sobre ella, cubriéndola de escombros, y luego los hizo volar con hielo para congelarlos. El hielo ya empezaba a derretirse, pero no tan rápido. Los escombros actuaban como una especie de contenedor, una barrera entre ellos y él. Si no otra cosa, retrasaba la transferencia de calor, y el hormigón servía como sumidero térmico. Pero Arkoud lo recuperaría si huyera. A menos que... Jaune Ark dirigió la mirada hacia el campamento. Barra. No quedaba liderazgo. El director jefe Nicholas Ark no solo estaba muerto, sino que fue borrado. El director interino Nikos había desaparecido. Los miembros supervivientes de Ark estaban ausentes, gestionando sus propias oficinas y sin ser llamados a lo que debería haber sido una operación sencilla. Nicholas Ark había tomado el mando e incorporado a otra oficina en la misión contra Winter Schnee. No había necesidad de involucrar a ningún otro miembro de la familia ni complicar las cosas. La oficina de las cuchillas tenía su propia cadena de mando, pero esa también estaba fracturada. El asalto del monstruo conocido como Ozma había devastado a muchos, aunque ya lo habían sofocado, seguro que volvería en 1 o 2 años. Comandantes habían muerto, capitanes masacrados, y era una mala señal cuando los sargentos de escuadra podían considerarse los oficiales de más alto rango. Eso no importaba mucho cuando cada escuadrón tenía una tarea sencilla: eliminar la anomalía y sobrevivir. Todo cambió cuando habló. ArkCorp. Soy el director Jaune Ark de la oficina de contención. He recuperado el control de esta forma anómala. Cesen el asalto inmediatamente. Los agentes se miraban nerviosos. La orden, viniendo de un monstruo anómalo, era difícil de creer y sin embargo no había nadie allí que no quisiera creer que había dejado de ser agresiva, especialmente cuando sus municiones apenas causaban daños reales. Una oveja puede ser un tonto por confiar en un lobo, pero eso no significaba que los desesperados no se aferraran a tales esperanzas. ¿Qué? Lo escuchamos. Es un monstruo. ¿Qué opinas? Pero siempre fue un monstruo, y el director jefe confiaba en él antes. ¿No es así? ¿Quién manda? ¿Quién queda? La pregunta se extendió. Nadie quería ser él quien asumiera la responsabilidad de responder a esto. Estaba muy por encima de su nivel de comodidad. Si una sola persona ordenaba el fin de las hostilidades y esto era una trampa, bueno, esa persona sería responsable de cualquier tragedia que le ocurriera a Patch. Nadie estaba dispuesto a asumir eso. En ausencia de un oficial al mando, la autoridad debe recaer en el pariente más cercano de la familia Ark. El monstruo recitaba bien las reglas, pero nadie iba a dejar que tomara el control. Debo renunciar a mi reclamo dado este formulario. Algunos miembros de mi familia aún viven. Llámalos. Deben tomar el control de ArkCorp con nuestro padre muerto. La bestia bajó sus alas y se acomodó en su sitio. Esperaré su llegada y hablaré con ellos sobre los asuntos. Deberíais centraros en evacuar a Patch. Razonable. ¿Era razonable? Ya hemos empezado con eso, ¿verdad? Preguntó un agente. Sí, claro. La isla debería estar casi vacía a estas alturas, pero, quiero decir, no está mal. Es hacer lo que el director jefe nos habría pedido. No te fíes de eso, tonto. Sigue siendo un monstruo. Un monstruo dispuesto a quedarse quieto mientras llamamos refuerzos, señor. No deberíamos tomar eso. Lo que quedaba de los oficiales de mayor rango del cuerpo ARK se agrupó rápidamente y discutió el ultimátum, mientras los aviones flotaban fuera de alcance y, por una vez, no disparaban sobre la criatura. El alto el fuego les benefició más que a la anomalía, dada la naturaleza ineficaz de sus armas. No pasó mucho tiempo antes de que se tomara una decisión. Un sargento solitario con un megáfono se acercó al colegio. Director Jaune Ark. Gritó. Soy el sargento Cadow. Estamos preparados para seguir sus instrucciones y solicitar que se envíe a un familiar para hacerse cargo de esta operación. La bestia no respondió mal. El hombre se humedeció los labios y continuó. Nadie lo creía, pero tenían que preguntar. ¿Qué tan seguro es tu control sobre este nuevo cuerpo? Lo suficientemente seguro, sargento Cadow. Entonces, ¿por qué no antes de
Mataste a muchos agentes. Cadou no quería ser él quien preguntara eso e invitar a la muerte, pero había sido él quien había recibido la peor paja. Malditos sean los afortunados que se esconden detrás de él. Pero había que preguntarse. Ninguno de ellos estaba dispuesto a confiar en él, sin importar lo que afirmara, y tenían la responsabilidad de ponerlo a prueba. No tuve control hasta que me apuñalaron con Croce Amors, dijo el monstruo, con un tono sorprendentemente calmado y razonable. En ese momento en que el agente Nikos clavó la espada en mí, su presencia pudo eliminar eficazmente la anomalía que se había apoderado de mí. En ese momento, recuperé el control. La espada anti-anomalía. Cadou lo conocía. Todos los agentes lo eran. Todos habían sido informados, desde hacía años, de que debía quedarse con Jaune Ark, precisamente para poder usarse contra él si llegaba el momento. Parecía que la previsión del director jefe había sido acertada. Nikos también había hecho el sacrificio supremo. A Cadou siempre le había caído bien la mujer. Era una agente verdadera y leal de Ark Corp. En cuanto a la historia de la bestia, tenía sentido. Todos habían visto la espada en ella y lo salvaje que se volvía, y todos habían visto el cambio repentino en su actitud. ¿Quién era él para decir lo contrario? Nadie sabía cómo funcionaban las transformaciones, ni cómo interactuaban con una anomalía que mataba anomalías. ¿Podrás mantener el control?, preguntó, sintiéndose un poco más confiado. No siento ninguna presencia luchando conmigo por ello, sargento. Sin embargo, tienes razón en preocuparte porque vuelva a aparecer. Actualmente mantengo Croce Amors cerca de mí como esencia estabilizadora. Informa a mi hermano quien venga de que necesitarán un medio para atarme si pierdo el control. Cadou se echó atrás. Era una petición sólida, que le encantaría cumplir, pero una forma de atar a esta cosa. ¿Cómo se suponía que debía gestionar eso? El sargento Cadou había hecho su carrera exterminando anomalías, pero solo aquellas que podían ser eliminadas. Cualquier cosa más difícil era responsabilidad de los directores. Todos ellos estaban mucho más equipados y experimentados que él. Bueno, había uno de esos directores delante de él. Supuestamente, al menos. Cadou se lanzó. Director, señor. Me parecía incorrecto abordar una anomalía de esa manera. ¿Cómo lo haríamos exactamente? No tenemos nada que sea lo suficientemente grande o fuerte. Y eso suponiendo que el siguiente arco no les ordenara simplemente matarlo. Si lo hacían, Cadou esperaba que trajeran algún armamento más potente. ¿Seguían el rifle francotirador y la anomalía esclava del agente Kota? Eso podría ser lo suficientemente fuerte. La pérdida de la oficina del puño seguía siendo un duro golpe, ya que habrían sido ideales para afrontar esto. Mira cómo mi padre intentó atar a Winter Schme, sargento. Se necesita una anomalía para unir una anomalía, y hay uno así ahí fuera que puede forjar ataduras ineludibles por el precio adecuado. Esa anomalía legal. Eso, tenía sentido. Cadou asintió. Se hará, señor. Les informaré. Tú solo te quedas quieto y todo eso. El Fénix escarchado resopló. Eso haré, sargento Cadou. El hombre volvió a sus líneas sintiéndose como si hubiera envejecido 20 años. Contacta con otra oficina, ladró. Hagamos que esto sea problema de otro. No soy ni de lejos lo bastante listo para arreglar esta mierda. Barra. Ruby pateó la puerta de su casa y Jan entró apresurada, llevando a Blake con ella. La casa estaba abandonada, su padre ausente. Habría estado cerca de Signal para proteger a la población civil y probablemente fue evacuado de la isla con ellos. Habría ido el último, solo cuando estuviera seguro de que todos los demás estaban fuera, y asumiría que ella y Jan también estaban fuera de la isla. Después de todo, ninguno de los dos era estudiante en Signal y no había motivo para que estuvieran allí. Fue también se había ido, su padre había evacuado con él. Ruby se alegró de que papá no le hubiera dejado. Corriendo hacia un sofá, apartó algunos libros y caca para que Jan pudiera tumbar a Blake. El gato anómalo estaba vivo pero no respondía, aunque parecía menos frío que antes. Sus temblores habían disminuido y ahora parecía que simplemente estaba dormida. Pequeños trozos de humo brumoso se enroscaban de su cuerpo como si pudiera disiparse y flotar en cualquier momento. Jan cerró las cortinas de la casa y cerró la puerta con llave. Harcourt no les molestaría en teoría, suponiendo que la isla se evacuara, pero no había razón para llamar la atención. Ruby cogió el mando y encendió la televisión.
Al instante, la pantalla fue golpeada por una señal de error y luego un mensaje grabado y repetitivo. La isla de Patch está bajo órdenes de evacuación debido a una peligrosa fuga de gas originada en Signal. Todos los residentes deben presentarse en los muelles para ser evacuados temporalmente a Vale. Tus hogares y pertenencias estarán seguros para que regreses. Preséntense en los muelles y traigan a toda la familia con ustedes. Este es un mensaje repetido. La isla de Patch está debajo. Ruby cambió de canal varias veces sin éxito. Tenían un bloqueo en todo el sistema. Con su scroll, puso su ubicación en Valle e intentó acceder a las noticias allí. Funcionó, saltándose el confinamiento, pero los informes no fueron diferentes. La versión oficial era que el secuestrador en Signal había desatado un arma química, y que Patch había sido evacuado como medida de precaución, tanto por si se propagaba como por si el terrorista había colocado más en la isla. Supuestamente, agentes especializados en contraterrorismo estaban en el lugar para encargarse del asunto. Por mucho que mirara, no podía ver ninguna mención de ArcCorp, un monstruo ni nada. El confinamiento de la información estaba muy en marcha. ¿Qué tal va?, preguntó Jan. De manual, respondió Ruby. Pero no dicen que esté contenido o resuelto, así que eso es una buena señal. Me sorprende que puedan silenciar esto. Todos tienen un pergamino y alguien debe haber hecho fotos. ¿Me estás diciendo que nadie las publicó en internet? Jan no entendía lo desmesurado que era el control de ArcCorp. Se había colocado un filtro en toda la isla antes incluso de que comenzaran la operación, así que el control de la información ya estaba en marcha mucho antes de que Jaune se transformara. Los dispositivos de las naves que evacuaban a la gente probablemente también habían sido enviados a freír pergaminos, y los daños probablemente se atribuirían a un ataque electromagnético del terrorista. Llevaron esa historia, convirtiendo esto en una red de crimen organizado que intentó atacar a Patch y fue detenida por la ciudad de Vale. Se ofrecería una compensación, se devolvería a la gente a casa, y cualquiera que afirmara haber visto un monstruo parecido a un ave sería puesto en cuarentena para pruebas bajo el pretexto de haber sido influenciado por compuestos alucinógenos en el ataque con gas. ArcCorp no mataría a esas personas porque no tendrían que hacerlo. Había formas mucho más sutiles de manejarlo. Solo tendrían que falsificar un análisis de sangre que dijera que tenían compuestos traza en la sangre, plantear la idea de alucinaciones, y entonces esas personas estarían cuestionando su propia memoria de los hechos. Nadie más les creería. Esto no era nada nuevo. ArcCorp había cerrado una ciudad entera y convencido al mundo de que caía en manos de los Grimm. Nadie conocía la verdad sobre Mountain Glen, y el lugar estaba a un paso de la ciudad de Vale. Estaba conectada por túneles de metro, por el amor de Dios, y ArcCorp había logrado mantener eso bajo control durante años. ¿Crees que está bien?, preguntó Ruby. Pensé que traer Croce Amors le ayudaría, pero se está usando en su contra. Jan se sentó a su lado. Su armadura había desaparecido, regresando a su nueva anomalía. El libro estaba bien sujeto a su cadera. No podías saberlo, hermana. Y le quitaste mucha presión de encima, sin mencionar que probablemente Blake estaría muerta si no hubieras intervenido. Tú también me llamaste. Imagina cuánto habría salido mal si no hubieras hecho nada. Pero cometí un error. Un error entre 3 o 4 decisiones exitosas merece la pena el intercambio. ¿Crees que Jaune estaría contento si Blake muriera? Por supuesto que no. Jan le despeinó el pelo. Tomaste la decisión correcta. Un momento después, resopló. Incluso mi novia monstruo está de acuerdo. Ruby miró el libro, sin saber qué debía pensar al respecto. Gracias. ¿Tiene alguna idea de por qué Blake sigue dormida? Lo preguntaré. Jan cerró los ojos. Un minuto después, los abrió. Dice que Blake probablemente solo se está recuperando. Le cuesta saber cuándo es una nueva forma y todo eso, pero si estuviera muriendo, ya estaría muerta. Probablemente. Es un poco una suposición. Cree que Blake podría tener hambre o necesitar alimento, pero eso solo si ahora es una anomalía depredadora. Me dicen que esté alerta por si se despierta y no ella misma y nos ataca. ¿Te atacaría por ser un idiota, Xiaolong? Ruby saltó del sofá, sobresaltada por la voz débil. Blake luchaba por incorporarse y sentarse, cayendo hacia atrás cuando intentaba sentarse como lo haría una humana. Con los pies abajo y la parte trasera en la silla. Al final, se acomodó como un gato tumbado boca abajo. Esta nueva forma no es tan buena como pensaba.
Mucho mejor de lo que podría haber sido. Escupió Ruby. ¿En qué estabas pensando? ¿Viste qué formas tomaron los demás? Podrías haberte convertido en un monstruo de carne, una abominación retorcida, o cualquier cosa. Es absolutamente milagroso y forzado. Que acabarías siendo un gato. No seas racista. Ahora eres literalmente un gato. Más bien un puma o una pantera. Blade bostezó. Y no fue un accidente. Sentí que me retorcieran y estaba a punto de perder el control. Creo que podría haberme convertido en cualquier cosa. Pero estaba enfadado, concentrado. Me repetía a mí mismo que tenía que matar a Nikos. Blade dudó, luego habló de nuevo. Creo que quería hacerme diferente, pero estaba tan enfadado que lo rechacé. Se negó a dejar que me retorciera. Creo que esa forma es algo que elegí de forma subconsciente. ¿Quería ser un gato? Dijo Jan. ¿Y ahora quién es el racista? No así. Quería una forma que fuera depredadora. Tenía que ser algo capaz de cazar a un humano. Estaba intentando pensar en algo y supongo que se me ocurrió esto. Algo elegante y potente, pero no tan grande como para que me molestara el avión que había alrededor. Algo sigiloso. Blake influyó en su transformación. Ruby no había pensado que fuera posible y, sin embargo, el loco que odiaba a las mujeres, dijo. Se convirtió en un monstruo que casi controlaba la mente de las mujeres pero que parecía horrible para los hombres. Me pregunto si él también influyó en su transformación y simplemente no nos dimos cuenta. Quería controlar a las mujeres y consiguió una forma que lo hacía a la perfección. Querías una forma que te permitiera acechar y matar a Nikos, y la conseguiste. Blade resopló. Y sin embargo, ni siquiera logré hacerle daño. Me ha dado tiempo, señaló Jan. Nikos te tenía completamente en cuanto quedé atrapado. Si no te hubieras transformado, te habría desgastado y matado antes de que llegara Ruby. ¿Contrataste con mi libro? Movimiento de desesperación por mi parte. Estamos tranquilos. ¿Esa cosa me hizo darle de comer a la gente? Ah, pero te faltaba algo con lo que negociar. Jan arqueó las cejas. No te preocupes. No todo el mundo puede ser tan increíble como yo. Blade la ignoró y se volvió hacia Ruby. Jaune. Viva Y. Bueno, de vuelta a sí mismo. ¿Más o menos? Entrecerró los ojos. Explícate. Claro. Esto va a ser difícil de explicar, pero lo intentaré. Capítulo 165. Heizelard no tenía edad para estas tonterías. Aterrizando en la isla de Patch y bajando de su bulla, la única superviviente de la oficina de quemaduras jugó con el puño de su abrigo. 19 años y ya esperado para tomar decisiones que cambiarían el futuro de Remnant. Era una mierda, pero casi todos los demás habían muerto o desaparecido. Rechazar la llamada significaría cargar la responsabilidad sobre la Vendero Amber, incluso más jóvenes que ella. Directora, le saludó un agente uniformado de la oficina de las espadas. Gracias por su pronta llegada. Como si tuviera elección. Los mensajes que había recibido habían sido desordenados. Alguien tenía que tomar el mando, y aunque preferiría que fuera cualquier otro, no iba a forzarlo a sus hermanos pequeños. Ojalá siguieras aquí, Jade. Sabrías qué hacer. No lo habría hecho. Jade, su hermana gemela, habría sido tan despistada como Hazel, pero juntas no lo habrían sabido y eso habría marcado toda la diferencia. Cuéntame. Señora. Saludó de nuevo. Se llevó a cabo una operación por el director jefe Nicholas y el director de la oficina de contenciones Jaune para atrapar a la anomalía antigua designación. Winter Schmee en un contrato anómalo. Se llegó a un acuerdo de no agresión, que se firmó. Sin embargo, algo salió mal. El director jefe fue borrado de la existencia. Las suposiciones iniciales de que el director Jaune Ark había incumplido el contrato resultaron falsas, pero aún así sucumbió a lo anómalo y se transformó. Director en funciones Nikos. Perdona, ¿quién? La agente Pirra Nikos asumió el mando, señora. ¿Por qué? Habría habido muchos más oficiales de rango superior. Yo, no lo sé, señora. El agente Nikos era un agente de campo activo mientras que el resto aquí es de seguridad. Eso no importa. Hazel se frotó la cuenca del ojo izquierdo. Un mensaje había llegado a su bandeja de entrada una buena hora antes de la llamada de ayuda. No hubo tiempo de verificar la acusación de que Nikos había roto intencionadamente el contrato y matado a su padre, pero no pintaba bien para ella. ¿Dónde está Nikos ahora? Hablaría con ella.
Muerto, señora. La anomalía dentro del edificio escolar la mató. Bien. Un agente potencialmente rebelde significaba investigaciones, interrogatorios y papeleo. Un muerto era un problema resuelto. Nikos podía ser culpable o inocente, pero ya no importaba. No había necesidad de profundizar en la verdad ahora que demostrar inocencia o culpabilidad no era necesario. Seguid. La anomalía recuperó el control de sí misma hace aproximadamente 115 minutos, declarando que estaba consciente. Solicitó un alto el fuego hasta que un miembro de tu familia pudiera ser llamado para decidir su destino. ¿Y lo concediste? Señora, con todo respeto, no estábamos más cerca de dejarlo. Nadie quería escucharlo, pero si quiere darnos tiempo para traer refuerzos y munición, seríamos unos tontos si lo deteniéramos. Lógica sólida. Era bueno saber que no se habían ablandado con ella, aunque esperar eso de la oficina Blades era demasiado de todos modos. Siempre habían sido los más disciplinados del personal. Padre llevaba el barco a la perfección. O lo había hecho. Que la oficina Blades colaborara con las demandas de la anomalía ponía de manifiesto lo mal que se había vuelto la situación. De lo contrario, nunca habrían apagado el fuego. ¿Y has aprovechado bien este tiempo? Preguntó. Sí, señora. 200 más de personal, misiles experimentales de polvo, cargas de hielo y fuego contrastantes. También hemos traído malla metálica que se da a entender tiene tolerancia al frío extremo, aunque no tenemos ni idea de si servirá de algo contra el frío anómalo. Hazel asintió. Las leyes de la física no se aplicaban a las anomalías, así que era totalmente posible que el control del hielo por parte de la criatura pudiera saltarse las tolerancias normales. Aún así, era lo mejor que se podía esperar dado el límite de tiempo. ¿Y el confinamiento? Patch ha sido evacuada salvo sus zonas más rurales. Está en vigor un confinamiento de la información. Controlamos la narrativa. No, sargento. Nosotros influimos en ello. No hay forma de controlar los rumores que se esparcen como la pólvora. Los informes de noticias sobre el vuelo ya tenían información contradictoria, indicando una represión desordenada e imprudente que seguramente alimentaría teorías conspirativas. Pero ya es demasiado tarde para preocuparse por eso. ¿Qué ha hecho la anomalía desde entonces? Ha permanecido dentro del colegio, señora. Eso, dudó, sin saber si debía opinar. Hazel asintió para que continuara. Prefiere sus pensamientos antes que no. Parece estar plenamente consciente, señora. Su dialecto es claro, su razonamiento no está nublado y no ha mostrado comportamientos instintivos desde que el director Jaune Arg recuperó el control. Supuestamente, sargento. Supuestamente recuperó el control. Por supuesto, señora. Un desliz de lengua. Te disculpas. No tanto un desliz como un deseo y ese era el pensamiento más peligroso de todos. El optimismo solo lleva a la decepción. Algo que conocía demasiado bien por la esperanza de que ella y su hermana pudieran salir juntas de la ciudad crepuscular. Hazel suspiró e indicó al sargento que la escoltara hasta el perímetro. Un pesimista solo podía ser validado o gratamente sorprendido. El optimista siempre se quedaría sin ganas. La academia de Signal era un desastre absoluto que estaba segura que ArcCorp pagaría la cuenta. Eso por sí solo no era un problema, sino que el coste se pesaba tanto en la confianza como en el gravamen. El Consejo del Valle exigiría respuestas, como era su derecho, y la falta de oficiales al mando en el cuerpo ARC que respondieran significaba que tendría que enfrentarse a los políticos. Tomarían su inexperiencia como una invitación para devorársela viva. Vaya desastre es esto. Beacon también se va a poner furioso, señora, ya que matamos a Oz. O su anfitrión. Hazel maldijo en voz baja. Como si las cosas no fueran ya bastante malas, ahora tenía que lidiar con esa mina terrestre. Ozma era una de esas anomalías que no se podían tratar adecuadamente. Su padre lo había intentado suficientes veces. Si tan solo Saffron se hubiera mantenido leal, podría haber dejado que su hermana se encargara de todo este lío. El sargento se quedó fuera del perímetro mientras Hazel se acercaba al colegio, observando al enorme pájaro helado que estaba en el centro. Su hermano, supuestamente. No sería la primera vez que las anomalías intentaban engañar a los humanos, aunque la mayoría sabía que no debía intentarlo con ArcCorp. Las anomalías basadas en engaños a menudo lo hacían para atraer presas a situaciones vulnerables. Hazel tocó su anomalía esclava en la cadera, lista para usarla para invocar muros de fuego si lo necesitaba. Sus ojos la seguían.
Unos ojos profundos y negros como tinta que no le recordaban mucho a Jaune. No es que le conociera muy bien. Habían sido cercanos de niños, pero se habían distanciado una vez que comenzó el entrenamiento de ella y Jade, incluso antes de que él perdiera su humanidad. La dura realidad de trabajar para ArcCorp dificultaba mantener los lazos familiares, y ella y Jade tenían que preocuparse por cubrirse mutuamente. Cuando llegó la noticia de que su madre había muerto y él había sido convertido, las reacciones en la oficina de quemados fueron apagadas. Habían asistido al funeral de su madre pero no lloraron, y comentaron lo lamentable que era que su hermano pequeño hubiera muerto y sido reemplazado por una anomalía, pero confiaban en que su padre lo manejaría. Reacciones distantes, desde luego. Hazel sabía en su momento que era mala señal sentirse tan desapegada, y sin embargo así era la familia. El pájaro, que recordaba a un fénix y estaba hecho de hielo, se giró para mirarla. La forma anómala de Jaune siempre había sido sobre fuego antes, fuego y lava, así que el cambio fue sorprendente. A Coral le habría encantado realizar investigaciones. Diablos, si estuviera viva, probablemente habría suplicado a su padre que dejara que el pájaro viviera con ella como un loro glorificado. Cuando se acercó a la escuela, la anomalía abrió el pico y habló. ¿Hermana? Hazel se estremeció. La voz era menos una voz y más una proyección profunda en su cuerpo, en su mente. No sonaba como recordaba que sonaba Jaune, aunque la última vez que lo escuchó fue en Mountain Glen. No es el mejor de los momentos. Afirma ser el director Jaune Arc. Sí, lo sé. Demuéstralo. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Debería contarte lo de nuestra madre? ¿Quieres que te cuente el plan secreto que padre y yo tuvimos para matar a Winter Schne? No puedes confirmar nada de eso. Háblame del agente Nikos. Muerto. Alzó el ala izquierda para revelar trozos de hielo rotos en el suelo. Estaban descoloridos, como si algo o fragmentos de alguien estuvieran atrapados dentro. Retorcidos por la locura y en una cruzada para eliminar cada anomalía. Fue ella quien rompió el contrato y causó la muerte de nuestro padre. Eso dices. Eso afirmo. Pero sabes que parte de eso es verdad. No te sería difícil convocar a Anomalous y Sons y discutir el asunto con ellos. También sabes que mi padre y yo estábamos atados al mismo contrato, y que yo estaba en Signal en ese momento. Así que sabes que no podría haber sido yo quien lo matara. Eso era cierto. Jaune se había mantenido mayormente leal si era Jaune, y si no, la anomalía que le reemplazó sabía que no debía comportarse mal. Habría sido extraño para él o para él hacerlo ahora cuando estaba en una posición vulnerable. ¿Por qué hielo? Preguntó. Antes te ardían los brazos. Creo que es una representación de que por fin he vencido la anomalía que intentaba consumirme desde dentro. Era una anomalía nacida del fuego, pero, cuando la maté, lo único que quedaba era frío. El pájaro levantó un ala y la dejó caer, en acción que Hazel se dio cuenta tarde que debía ser un encogimiento de hombros. Eso es solo mi suposición, sin embargo. No soy Coral, y he estado un poco distraído desde mi transformación forzada. El sargento tenía razón. Era muy bueno hablando. Hazel había estado buscando hipos en su historia, inflexiones incorrectas, incluso un tartamudeo al que pudiera aferrarse como prueba de que le costaba mantener una fachada humana. Nada. Hablaba con naturalidad, como si lo hubiera sido toda su vida. ¿Y ahora qué? Preguntó. Te has transformado y te has convertido en una anomalía por completo. ¿Se puede siquiera retomar una forma humana? No sé. No es que haya tenido tiempo para intentarlo. Pruébalo ahora. Así no funciona, Hazel. Necesitaría tiempo y espacio para experimentar, y puede que no sea posible. De cualquier manera, el tiempo no es algo que tengamos, ¿verdad? A estas alturas, Vale debe estar nervioso preguntándose cuándo ArcCorp les devolverá la isla. Tenemos que resolver este asunto. ¿De verdad que sí? Hazel suspiró. Supongo que no estás dispuesto a dar tu vida por la seguridad continua de la humanidad y de ArcCorp. Asumes correctamente. Un miembro leal de la familia lo haría. He sido leal desde que nací, Hazel. La lealtad no me ha dado nada. Entonces ahora romperías con nosotros. No tiene por qué ser tan definitivo. No soy enemigo de ArcCorp, pero, abrió sus alas. Tampoco soy lo suficientemente humano como para pasar por miembro. Estoy seguro de que hay alguna tierra lejana a la que podría mudarme, una donde pueda practicar esta nueva forma y ver si puedo regresar. ¿Y luego qué? ¿Volver al grupo?
¿Mezclarse con humanos? No tendríamos forma de saber qué harás o no. Entonces átame por contrato, hermana. ¿Sabes cómo hacerlo? Esa maldita anomalía legal. Había sido una espina en el costado durante tanto tiempo, una preocupación constante por su padre incluso cuando aceptaba usarla. Ellos. Hazel no podía fingir que estaba deseando contratar con ellos después de que el último aparentemente hubiera borrado a su padre. ¿Y de qué servirá eso? Parece que tienes un plan. Detallar lo que puedo y no puedo hacer. Ponme restricciones. Si temes lo que pueda hacer si me dejo andar libre, entonces pon reglas infalibles que me matarán en cuanto intente romperlas. Fue una buena idea. Pero también era un precedente preocupante. Si lo hicieron una vez, ¿por qué no otra vez? ¿Por qué no para futuras anomalías? ¿Por qué no para todas las anomalías? Dales una oportunidad, firma un contrato, luego deja que los malos se maten rompiéndolo y los buenos llevan vidas tranquilas. En teoría era bueno, pero luego la teoría rara vez se convertía en realidad. ¿Y si la anomalía legal muriera? ¿Y si se rebelaban? Así tendrían todas las anomalías de Remnant bajo su control. Sin mencionar que los contratos legales salían mal en la vida real con bastante frecuencia, y aquí habría aún más riesgo. Gente muriendo en las calles, fichantes aleatorios borrados en público cuando incumplían accidentalmente el contrato. El coste sería astronómico, pero eran los problemas logísticos los que los frenaban más que una cuestión de dinero. Sin embargo, estaba mostrando una debilidad. Ofreciendo una vulnerabilidad. Hasta ahora, no había avanzado en matarle, pero un contrato al que accediera sería una forma de hacerlo. Si se portaba mal, claro. La obediencia le mantendría eso con vida. Quizá podría trabajar con eso. ¿Aceptarás ser sujeto de pruebas y quedarte en una instalación sellada? No. No creo que lo haga. Hazel resopló. No pensé que lo harías. Me lo estás poniendo difícil. El agente Nikos nos lo complicó a todos. Si simplemente hubiera seguido órdenes, no estaríamos en esta situación. Sin embargo, la culpa no es solo suya. ArcCorp la convirtió en lo que llegó a ser. Igual que a mí. Igual que cuando mató a Jade. Hazel mostró los dientes. Una anomalía mató a Jade. Mountain Glen no se habría convertido en un problema tan grande si hubiéramos actuado rápido. Te enviaron con mamá. Lo sé. Fracasamos. La miró desde arriba, y por un momento estuvo segura de que era Jaune. Aunque solo fuera por lo agotado que sonaba. Pero no fue todo culpa mía, Hazel. Estoy cansado de que me digan que lo fue. Madre estaba al mando. Seguí órdenes. ¿Entonces es culpa suya? No. Una tragedia. Pero una ArcCorp no debería haber permitido que ocurriera. Dices que ArcCorp cometió un error al dejar vivir la anomalía, y ahora sugieres que yo haga lo mismo contigo, señaló. ¿No sería Mountain Glen un ejemplo de por qué debería matarte aquí y ahora? Quizás sí, Hazel, pero por una pequeña cosa. No tienes la capacidad de matarme. Hazel mordió el labio. Eso aún no se ha probado. Estas alas no son para aparentar. ¿Cómo vas a explicarme a los reinos si vuelo sobre Vale? ¿Chantaje, entonces? Prefiero verlo como un acuerdo amistoso. Te dejaré que redactes un contrato. Él agitó un ala hacia ella, despidiéndola como si fuera solo una empleada. Vuelve cuando lo tengas. O puedes reanudar las hostilidades si quieres. Sin embargo, me defenderé según sea necesario. Era una amenaza. Chantaje de primer nivel. Hazel suspiró y una vez más deseó que hubiera alguien más cualquiera que pudiera hacerse cargo de esto en lugar de ella. Toda la familia había quedado destrozada. Saffron seguía viva en algún lugar ahí fuera, y tenía la sospecha de que Jaune sabía dónde, pero ese era otro problema para el que no tenía tiempo. Había que tomar decisiones ahora y a veces era mejor tomar una mala decisión rápido que pasar días intentando encontrar el mejor curso de acción. Vale les estaba pisando los talones y la gente no iba a quedarse callada sobre esto para siempre. Me pondré en contacto con ellos, le dijo. Haré que redacte un contrato. No me hagas arrepentirme, hermano. No lo haré, hermana,